Cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Cosas dulces en el aire, Sharon Ettinger, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. ¿Estoy hablando bien? Sí, perfecto, ni muy alto ni muy bajo, muy bien. Miguel Pastorino, bienvenido a Cosas Dulces. Muy buenas noches, muchas gracias, un placer. Voy a empezar así sorprendiéndote. Vale. Nosotros, Cosas Dulces, vos preguntaste por qué se llama Cosas Dulces, yo te dije es por una canción, en realidad no tiene... Es como los de la Vela Puerca, que cada vez que les preguntan contestan algo diferente, ¿no? Pero lo que sí tiene un hilo conductor es que es un programa de obsesiones. Entonces, la primera pregunta es, Miguel Pastorino, ¿qué te obsesiona? Los libros, Así en general. de hecho todos los que me conocen, de hecho tenía un compañero en estudios que me decía Conan el bibliotecario, porque como los que me conocían saben que toda la vida siempre me gustaron las artes marciales y entrenaba, y era como una rara combinación entre alguien que estaba con sus espadas y todo eso, y a su vez era súper obsesivo con que los lomos de los libros estuvieran todos iguales y que no hubieran libros fuera de lugar y biblioteca súper pulcra. Bueno, eso te lo puedo entender. Eso sí, eso sí. Yo No, tengo la y biblioteca así además ordenadita. los libros son una obsesión, creo que son una adicción, es como algo que me acompaña en muchas cuestiones de la vida, ¿no? Comentaste que no hace mucho que te mudaste, estabas hablando antes de Sí. fuera del micrófono. Me imagino, en mis mudanzas los libros son, te diré que Bueno, son un problema. Te diría Sí, que yo me esta vez... mudo a Uruguay y la biblioteca queda acá, pero... Así yo. No, a mí me pasó, por ejemplo, que siempre pasaba que tenía bibliotecas que me compraba para colocar los libros, pero siempre tenía libros en cajas o apretados entre los otros y atrás. Y por primera vez en mi vida, a los 47 años, Tienes espacio. en la mudanza, mi papá me regaló, o sea, contratamos a carpintero, me regaló hacer todas 2 paredes de una sala de las más grandes de la casa, de piso al techo biblioteca. O sea, Es el sueño. y entró todo, ¿no? Alguna otra cosita anda por otro lado, pero entró todo. En general. Y la verdad que tenerlos todos a la mano es un placer para estudiar, para leer, incluso con mis hijos que ahora tienen su pequeña biblioteca con 4 años y entonces también tenemos todo un ejercicio de acomodar los libros. De hecho, una pediatra me dijo, esto parece trabajo esclavo, ¿no? En realidad era porque ellos también se divierten en eso, ¿no? En elegir sus cuentos y a su vez también ordenarlos según lo que a ellos les interesa y demás. No te quiero dejar pasar, perdón, Sharon, ya te dejo, pero el hecho de que mencionaste espadas en Sí. artes marciales, Sí. ¿pero qué es tipo de esgrima o nivel No, katana samurái? japonesa, bien. chi en China, de kung ¿Cómo fu, se le o dice sea, al del esgrima? ¿Se le dice espada? No tengo ni idea. pero porque ahora ya he dejado ese mundo bastante atrás, pero durante gran parte de mi vida... ¿Pero como coleccionista o como practicando? No, porque en las prácticas teníamos manejo de armas, entonces tenías que tener, sí. O sea, sos un tipo que si te atacan, No, hoy ya sabes estoy usar bastante- una katana. Bueno, sé usar, sí, claro. Y sé usar palos y cuchillos, pero de todas maneras, todo eso fue una época en la que estaba para eso y quedó muy ya, así más de 20 años. Como a manejar, como en el auto, no es que te olvidás, ¿no? Pero no es que voy a andar peleando. Pensé que ibas a decir, en el Y auto a- tengo una katana. No, y además una cosa interesante que también a mí me acercó mucho ese mundo a lo filosófico oriental, al interés por las religiones orientales, por el budismo, o sea, como que en esa etapa de mi vida también fue un cuelgue filosófico, espiritual con otras culturas, con la historia de Oriente, o sea que en la adolescencia también... También eso no era algo que para mí me acercara a la violencia, sino todo lo contrario. De hecho, te generaba como mucho autocontrol, como una disciplina de justamente de ser alguien como autorregulado. Y eso creo que en la adolescencia nos hace mucho bien. O sea, a otro le dará el fútbol, no lo sé. Pero a mí, por lo menos, en esa etapa de mi vida me ayudó mucho como a gestionar las emociones. Yo te diría que fútbol es una de las últimas palabras que asociaría con autorregulado. Bueno, no lo sé. Capaz que no sé, trabajo en equipo, yo qué sé. Bueno, pero, ahí puede ser. Y puede sí. ser igual, Yo no sé, capaz que el Bueno, capaz que el fútbol que tiene- juega. Pero viste que se vegan agarrando piñas, tampoco que... Bueno, no sé. Sí, bueno, es verdad, hoy estamos más cercanos a eso y ahí se dan fenómenos como distintos. De hecho, hay análisis del fútbol como si fuera una especie de religión tribal. Claro, estoy pensando en los jugadores, igual, en los hinchas son un caso aparte, pero... No, Sí. yo creo que tiene mucho también de control el fútbol. O sea, tenés que mantenerte para una sacarte. rutina. A ver, Tipo, es yo creo toda que una cualquier, cuestión, yo no es creo que simplemente- cualquier deporte disciplina a la persona, le genera como buenos hábitos
Otra cosa son los ambientes, pero creo que el Sí. deporte en sí, trabajo en equipo, espíritu de superación, me parece que salud. Y de Bueno. hecho estoy sedentario, ¿no? O sea, en el fondo estoy en el horno, tengo que hacer algo, ¿no? Aunque sea salir a caminar un poco más. Y decías, obsesivo por los libros, tenés 2 paredes llenas de libros. Sí. Siendo vos filósofo de la religión, amante de la filosofía, ¿qué es lo que predomina en cuanto a libros? ¿Qué géneros predominan En mi biblioteca, tu bueno, muy linda pregunta, nunca le había contestado estas preguntas, buenísimo. Es que a mí me intriga, tipo, yo tengo mucho de policial que me encanta y fantasía. Están los libros de mi esposa que son de derecho, que es abogada, Ujú. y ocupan un sector. Y después yo tengo... Son gigantes los libros de derecho. Sí, ¿no? son grandes. Y después tenemos los libros de cocina, están en la cocina, no están en la biblioteca. Ah, Sí. Y en la biblioteca, mi biblioteca tengo sobre todo filosofía, es lo que más hay. Te diría que un 50% de la biblioteca es filosofía bueno, hay un pura y dura. 50% igual que es bastante. Sí, Tengo 2 paredes llenas. sí. 50% de filosofía. Después tengo un sector que algo que me he dedicado como autodidacta toda mi vida, que es de historia de las religiones. Ajá. O sea, de lo que se te ocurra, de historia de las religiones, historia de movimientos esotéricos, historia de la alquimia, o sea, de lo que quieras, místicos, bueno. Después tengo una biblioteca grande, bueno, y ciencias de la religión, que es psicología de la religión, sociología de la religión, antropología de las religiones. Ahí tengo como la biblioteca de ciencias de estudio de las religiones, Ujú. que es una cosa que le he dedicado más de 25 años, pero nunca, acá no hay formación académica específica en Uruguay. He estudiado afuera, pero digamos, lo más grande que tengo es más como autodidacta. Y después tengo un sector que es como de lo que se diría ahora más tipo psicología, neurociencia, porque como yo daba filosofía de la mente, tengo un sector como más así del ámbito psicología, mente, neurociencia. Ujú. Y después tengo un sector de estudios, sobre todo de Biblia y estudios sobre textos religiosos, también del Corán. Y después... bueno, eso es lo grande. Después tengo una sección, digamos que sería como de historia. Me gusta mucho la historia. Pero no tanto, soy bastante poco, capaz que es un trauma del liceo. No sé mucho de historia nacional. O sea, me embola. O sea, es una cosa como que me aburre mucho. Para mí eso es un problema de cómo se enseña la historia acá Sí. en Uruguay. Porque tiene personajes increíbles sí, y sí. todo, pero Ah, Yo- yo a no mí me tuve- gusta- machacan a mí me tanto. encanta Yo no tuve esa escuchar- experiencia, creo Sí. yo. A mí Ah, me bueno. gusta. O sea, no sé no, si a mí sé me empezó a tanto de gustar en historia nacional. facultad. A mí en facultad me encantó la historia nacional. En el liceo y en la escuela no. No sé por qué. Yo Yo leí tuve un algunos trauma, me iba libros. muy mal y creo que por eso también después me empezó a gustar porque el hecho de que me iba mal, entonces me esforzaba pila y creo que generó un trauma ahí, pero bueno, no importa, seguí hablando. No. Quería decir que me encanta escuchar historiadores uruguayos cuando hablan en entrevistas acá, o sea, en radio. Yo disfruto mucho escuchar a los que saben historia nacional porque me la hacen gustar, pero todavía no logro ponerme yo a leer. Sí, a mí estudio mucho historia antigua y medieval. Y de hecho, cuando cursé la licenciatura en Humanidades, como tenía revalidadas, porque ya había cursado filosofía, tenía muchas revalidadas, me cursé casi todas las obligatorias de licenciatura en historia. O sea, hice antigua, medieval, moderna y siglo XX. Entonces, también en mi carrera de filosofía, algunos pensaban que yo estaba haciendo licenciatura en historia. Claro. Y sin embargo, a mí me encanta porque en mis clases de filosofía yo tengo que dar Kant, como ahora que se cumplió el 22 de abril, 300 años de la vida de Kant, y puedo en clase explicar qué pasaba en Alemania en el siglo XVIII y Que en eso Europa. influye pila también en el pensamiento de los Y filósofos. entonces a mí me encanta dar contexto a la filosofía. Que a muchos filósofos no les gusta la filosofía con contexto, a mí soy de los que me gusta la filosofía en su contexto, ¿no? Entonces, y eso a mí, por eso la historia es otra pasión también, ¿no? Pero más como una historia, si sería más europea y oriental. Y los siglos en los que más me metí son digamos, los antiguos y medievales. Y después algo de la moderna. Y eso sí siempre ando leyendo, ¿no? Que salen cosas. Pero bueno, por ahí iría. Ficción, poquita. Ficción poca, novelas, sí, clásicos. He leído siempre clásicos que me gustan. Hay mucha filosofía en la ficción. Sí, y sobre todo la ficción clásica tiene. Pero después. Filosofía, historia. O sea, Sí, claro. Pero en general no he sido tan asiduo a comprarme libros. Es porque leo ficción cuando me regalan, pero en general no me compro yo. O sea, mi obsesión es ir a comprarme lo que yo voy con un foco en la cabeza y quiero esto. Y
Y después también de temas de espiritualidad tengo una biblioteca pequeña que es como a veces la que más presto porque a la gente es lo que le gusta. Mira, me es un libro, sí, mira de esto, ¿no? Pero espiritualidad, ¿qué viene a ser? Y espiritualidad hay de todo. Ahí tenés desde espiritualidad cristiana, por ejemplo, o por ejemplo libros como más, que ahora a mí no me gusta, pero que a la gente los confunde con los de autoayuda, que para mí son muy desprolijos. O sea, libros donde tú tenés, por ejemplo, una introducción por ejemplo, al cultivo de la interioridad, ¿no? O sea, cómo cultivar la vida interior en una persona, ¿no? O sea, o sobre las preguntas por el sentido de la vida, o preguntas sobre la búsqueda de la felicidad, pero más desde el ámbito de tradiciones que son milenarias, no de alguien que saca un libro en 2 días, ¿no? Sino de como ir un poco a la sabiduría de otros tiempos, ¿no? Y de eso voy guardando algunos clásicos, sí. Ay, me Pero descolocó te descolocó la Gastón, que se salida, fue pero- y no sabemos qué pasó. No, tuvo una llamada urgente y se ve que volvió. Y bueno, y por ahí iría, tengo otras cosas, pero siempre como más pequeñas. Esos son como los grandes, las grandes temáticas. Y después disfruto mucho ir a las librerías. Que una de las cosas que me pasó en Nueva York, que sufrí, es que no encontraba librerías. ¿No? No, salvo Barnes & Noble, que tienen todos libros así de Sí. novelas y autoayuda, y no encontraba libros académicos. Y le pregunté a un colega que yo lo visité en Washington y le dije, che, pero ¿librería? Y me dice, Amazon. Claro, Claro, compran ellos- todo por ahí. Ellos compran, les llega a su casa, eligen su libro y les llega a su casa, no hay allí la librería, no encontrás. Y tienen mucho eso de paperback, que está el físico, y después Claro. el ebook, el Pero Kindle. si vos querés un libro específico, lo buscas ahí y te lo llega a tu casa en 24 horas. O sea, no. Entonces esa cosa del placer de ir a buscar. no. Ay, ¿sabes lo que me encanta? El olor de los libros. Hacer así con las hojitas. La gente me mira raro a veces cuando abro un libro y lo huelo, pero sí. Pero Es parte de la experiencia. tienen olores ricos. Perdón, que me juzgue, que me tenga que juzgar, no me importa. Miguel, vos sos una figura mediática ya a esta altura, me parece, acá, pero de este estudio debe ser el que más, seguramente el que más has visitado, uno de los que más has visitado del estudio Sí. de esta radio. Pero creo que nunca, acá, de todas las veces que viniste a hablar de temas muy diferentes, desde a participar de tertulias, a hablar de la sociedad del cansancio, a hablar de Bueno, la mesa de Ratzinger, filósofos son claro. filósofos de todo tipo y color, ¿no? Creo que nunca te pregunté específicamente cuál fue el libro que te metió en la filosofía. Porque me imagino, alguien que tiene una biblioteca de ese tamaño la empezó a armar desde chico. Sí. Pero ¿cuál fue el que dijiste? Yo te puedo decir a mí el libro que me mete en la ficción, que es lo que yo más leo, y debe ser haber sido o el Harry Potter 2 o el Código Da Vinci, que los leí más o menos por la misma época. El Código Da Vinci un poquito más grande, pero son libros que me enganché y los leí así de un tirón y dije, che, esto está bueno, ¿no? Porque además niño, sí, pateando lunas, no sé, algún otro, pero que me llevaron a ese, que es lo que más me gusta a mí, que es la ficción. A vos en tu caso, ¿cuál fue el que dijiste? No, a ver. Acá hay algo. Yo creo que si tengo que rastrear las búsquedas filosóficas en mi vida, digamos en la adolescencia, fue la lectura del Principito, ¿no? Nunca lo leí. Y lo a los confieso. 15 años fue un libro como que me abrió a preguntas de ese tipo. Lo esencial es invisible a los ojos. Sí, todo, ¿no? El tema de la amistad, el tema, hay un montón de temas ahí que se pueden trabajar hasta ahora a nivel universitario, ¿no? Pero después también tenía muchos intereses. En la adolescencia había leído, yo qué sé, por el Kung Fu, había leído cosas de Confucio, entonces me encuelgué con la filosofía mirá. china. Es re interesante la Bueno, filosofía también la lectura de algunos, a veces, de cosas que dabas en el liceo y que ¿sabés qué me gustaba? Había una revista que era muy interesante que era de divulgación científica, que yo me dedicaba a pasar a un cuaderno todos los aforismos, traía una página de aforismos. Entonces en una época me encantaba coleccionar como esos frases de aforismos, entonces que todavía recuerdo proverbios hasta ahora de memoria, porque los pasaba a mano cuando tenía 13, 14 años. Entonces era, pues no sé, un proverbio chino, ¿no? No confundas, jinete, el galopar de tu caballo con los latidos de tu corazón. Me costó tiempo entender de qué hablaba, y era no confundir el tiempo cronológico con el tiempo vivencial. O sea, no confundas el ritmo de tu vida con tus tiempos interiores. Entonces, pero yo me colgaba con una frase y estaba dándole tiempo, ¿no? Entonces, y ahí iba como coleccionando frases y después curiosidad con esos autores. ¿Quién es este? Y muchos de esos eran filósofos, ¿no? Pero ahí no aparece ningún libro de filósofo todavía. Y lo que me dio el gusto por la filosofía fue un profesor. O sea, yo de hecho
empecé a estudiar filosofía, pero sin tanta pasión por la filosofía. Mm. De hecho, la primera materia que usé antigua me costó y mucho, pero tuve un profesor español que eso, para mí me marcó en la filosofía y en la docencia. Falleció el año pasado, me enteré. Él está en España, estaba en España, ¿no? Ujú. Juan Antonio Tudela. Y él había hecho el doctorado en Levinas, había estudiado con Adela Cortina. Claro, hay una pasión el tipo que, claro, de escuchar tipos que eso te marca en la docencia, ¿no? Que parecía que ponen play y largan el rollo. Y este tipo entró a la clase, me acuerdo, y nos dijo, ustedes han estudiado Hegel, que es de las cosas más duras para leer. Han estudiado Hegel, nosotros no habíamos leído nada de Hegel en el curso anterior. Y entonces dijo, pero es que, dice, hubo un tipo, dice, que se lo preguntó todo, que se lo cuestionó todo, y que partió la filosofía en dos. Y ese fue Hegel. Pero lo dijo casi gritando, ¿no? Entonces nosotros quedás así y vas a tu casa corriendo a leer la Fenomenología del Espíritu y en la primera página no entendés nada y te querés morir. Pero la pasión con la que transmitía en la lectura de los textos, hasta hoy me quedó grabado como... Y de hecho, él vino a Uruguay por un tiempo a hacer su doctorado, él estaba en España y vino acá, estaba investigando un tema y daba cursos en la UCUDAL, en la UCU, UCUDAL en ese entonces, la UCU hoy, cursos que daba para público en general, y nosotros, siendo estudiantes de él en la facultad, íbamos de tarde a las charlas que él daba para público en general, o sea, recolgados. Pero creo que siempre hay una persona, y yo ahora que doy clases de ahora hace, sí, 24 años, cuando uno dice, cuando pensás en la docencia, decís, claro, hay personas que eso es la pasión que transmiten por lo que saben y porque les gusta lo que están explicando. O sea, te hace toda la diferencia en que algo te interese o no, ¿no? O sea, que eso nos pasa hoy todavía. Ahora sí te llevo al tema por el que te invitamos en primer lugar, que podría haber sido muchos, supongo, ya pero decías vos algo que dentro de los libros que te obsesionan, tiene mucha preponderancia la religión. Sí, en realidad... De diferentes ángulos, ¿no? Sí, y en realidad sí te diría... a mí el tema por la religión me vino por los dos lados. Por el lado histórico, o sea, también yo tuve mucho estudio con el tema sectas, trabajé con el padre Lizaga, que era el primer estudioso en Uruguay sobre el tema sectas, entonces la curiosidad por qué tantas religiones, todo eso en la adolescencia, ¿no? Y a su vez, eso te lleva también a estudios de historia y a descubrir que nuestra educación uruguaya, que más que laica ha sido laicista, y explico, la diferencia entre laicidad y laicismo es que la laicidad es que el Estado no adoctrina, no te baja línea. El laicismo es un sistema más ideológico que lo que busca es excluir la religión de la vida pública y de la vida en general y de educación en general. O sea, hay una visión peyorativa de lo religioso. Si vas a la Real Academia te va a decir que laicismo y laicidad son sinónimos. Pero hay escuelas filosóficas, sobre todo francesas y de América Latina, que entienden esta distinción, que no son lo mismo y que muchos hasta políticos lo usan como sinónimos. Y en realidad, cuando vos en la educación pública, en general, cuando tocan el tema religión, hay una serie de estereotipos y de mitos que se repiten. Y cuando te pones a estudiar en serio y descubrís que hay un montón de pelotazos que seguimos repitiendo como si fueran ciertos, y decís, ¿y esto por qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué este adoctrinamiento antirreligión? ¿Cómo cuáles? ¿A qué te referís? Sí. Por ejemplo, mucha gente cree que en la Edad Media creían que la Tierra era plana, que entre la ciencia y la religión han habido conflictos, y todo eso es falso, ¿no? Pero claro, no podría debatirse, porque lo que en la Edad Media quemaban brujas, falso, las brujas fueron quemadas en la época moderna, siglo XVI para adelante, ¿no? En la Edad Media no. Entonces, hay todo un relato con el catolicismo, con el protestantismo, con la religión en general, que lo hago en clase como prueba. ¿Quién creó la teoría del Big Bang? Y me dicen Darwin, no tienen ni idea. Stephen Hawking, tampoco. Y pregunto y tienen que buscar en Google. George Lemaitre, sacerdote católico y astrofísico, creador de la teoría del Big Bang. O sea, mucha gente no tiene ni idea. Entonces, ahí empezás a descubrir que sobre la religión hay un montón de mitos, construidos en general después de la Ilustración francesa. Voltaire dijo muchas cosas que no son ciertas. O sea, que esto, por ejemplo, Voltaire dijo, Galileo murió en la mazmorra de la Inquisición. Galileo murió en su casa de viejo y el Papa le dio la unción y le prologó las obras. La Iglesia le hizo a Galileo abjurar de su tesis científica. Lo obligó, pero no lo torturó y tampoco murió en la Inquisición. O sea, hay todo. Y además, eso que dice Voltaire
lo repite la serie Cosmos de Carl Sagan, o sea, y vos empezás a decir, bueno, esto hay una historia sobre, podríamos decir lo mismo del Islam, o sea, hay como todo un... De hecho, yo a veces en algunos programas de radio sobre el Islam, porque lo he dicho, Mahoma fue el primer feminista del siglo VII, y me miran y les digo, tengo el dato de por qué, ¿no? Digo, ¿sabían que Mahoma, por ejemplo, en la época que llega el Islam, que nace el Islam, a las mujeres, los beduinos, las consideraban parte del inventario del varón? Si el hombre moría, la mujer la podían enterrar viva porque era propiedad del hombre. Y Mahoma prohíbe eso. En su época lo manda a prohibir a no matar a las mujeres, a las hijas, y además inventa algo en el siglo VII, que es que los hombres que se divorciaban expulsaban a las mujeres y iban a la prostitución y a la pobreza. Y Mahoma crea la norma de que el hombre que se divorcia a la mujer le tiene que dar la mitad de sus bienes. Siglo VII. Entonces uno dice, bueno, uno podrá hoy tener el estereotipo que quiera, pero hay cosas que está bueno saber. Por lo menos como para tener una comparativa histórica y no estar en los estereotipos de cualquier religión. Bueno, esto me llevó también a descubrir los filósofos ateos, que siempre me fascinaron, y de hecho los doy mucho en clase. Autores que Nietzsche, Marx, Freud, que es padre del ateísmo, aunque no siempre sea en filosofía, Sartre. Son autores de los que se conocen muchas frases sueltas, Sí. ¿no? Dios ha muerto, de Nietzsche. Sí. Malinterpretado también muchas veces. A eso iba, ¿no? Pero yo no sé por qué se malinterpreta, pero estoy seguro de que Miguel ahora nos lo va a explicar. Pero Marx, la religión es el opio de los pueblos. Sí. Sartre, me acuerdo de Bueno, el infierno son los demás, no sé. Sí, pero en realidad Sartre entiende que para que el ser humano tenga que ser libre no puede haber Dios, ¿no? La creencia en Dios para Sartre es contraria a la libertad. Pero, a ver, por poner ejemplos interesantes, en general hay algo que es interesante entre el creyente y el ateo, que yo se lo leía a Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, que dice, la duda es algo que ni el creyente ni el ateo se pueden sacar de encima. Y si somos intelectualmente honestos, ni el creyente puede estar seguro de que todo lo que cree sea 100% verdad, ni el ateo puede creer que su ateísmo sea 100% verdad. Por lo tanto, cada uno elige en qué creer con sus convicciones, con sus razones, abierto a que le cambien las ideas, pero sabiendo de que hay un nivel de la duda que siempre te va a acompañar hasta la muerte, ¿no? Y entonces, en esa honestidad intelectual, yo creo que filósofos como Nietzsche se llevarían muy bien con creyentes que también hablaban desde sus dudas y desde sus crisis. Porque además hay textos de Nietzsche que no se conocen. Nietzsche a los 14 años tiene un texto donde dice que quiere entregar su vida a Jesucristo, ¿no? Porque además Nietzsche quería ser pastor, como su papá. Entonces Nietzsche entra en crisis estudiando teología como seminarista y leyendo a un teólogo que pone en duda cosas del Evangelio, milagros y demás, que era todo mito para este autor, y Nietzsche colapsa. Esa primera crisis lo va a llevar a un ateísmo que se va a radicalizar, pero donde además Nietzsche también tiene una idea del cristianismo que está buenísimo que la demuela, porque algunos autores católicos han dicho, gracias a Nietzsche se puede como vivir un cristianismo más adulto, ¿no? Y esto puede decirse de Marx y de Freud. Por ejemplo, Nietzsche crece en una familia de origen protestante, donde más muy pesimista, donde todo es pecado, si te reís es pecado, si haces esto, el hombre es una porquería, no tiene redención, o sea, solo por Cristo, o sea, y bueno, al final todo es pecado, todo está mal, además tuvo muchas enfermedades, mucho sufrimiento, entonces la vida es un bajón, y bueno, al final de cuentas terminás eligiendo que se muera Dios y que viva el hombre, ¿no? O sea, y eso es un poco la filosofía que está detrás de la rebelión de Nietzsche contra Dios. Igual la rebelión de Nietzsche contra Dios es más profunda que contra el cristianismo. Es una rebelión contra toda la filosofía occidental, contra Kant, contra Sócrates, Aristóteles y Platón. O sea, Nietzsche arremete contra los cimientos de la cultura occidental, y cuando dice Dios ha muerto, lo que está diciendo es la metáfora Dios, porque él no cree en Dios, ¿no? Entonces, la metáfora Dios, o sea, todo lo que daba sentido a esta civilización, o sea, es humo, ¿no? Entonces, si Dios ha muerto, todo vale, ¿no? Sí, esa es la frase que se le atribuye parafraseada a Dostoyevsky, ¿no? Que lo hace como pregunta. ¿Está todo permitido? ¿No? Sí, no hay Dios. Pero es interesante porque uno rastrea en la vida de estas personas y su ateísmo tiene que ver con arremeter contra una determinada imagen de Dios, con una determinada idea de Dios. El ateísmo más serio, más sólido, es el ateísmo filosófico. Y ese es el ateísmo más interesante porque es el ateísmo que, de hecho, Nietzsche se ríe en sus textos de los ateos de su época y de los creyentes de su época, porque entiende que los ateos de su época no les da para ser ateos radicalmente. O sea, negar a Dios, es decir, no tener ningún fundamento en la vida, no tener ningún sentido.
O sea, ir a fondo perdido, ¿no? Si él dice es una noche cada vez más oscura, donde hace cada vez más frío, ¿no? Pero como diciendo, yo sí me animo, ustedes no. Ustedes son unos boquilla que critican la religión, pero no les da para ir más lejos, ¿no? Van a adorar a la ciencia o van a adorar otra cosa, pero van a adorar a alguien, ¿no? A la política. O sea, van a crear sus propios dioses, ¿no? Nietzsche arremete contra eso. Pero es interesante porque todos estos pensadores, en su crítica de la religión, lo que buscan también es... fíjense que critican a una religión concreta y a un modo de esa religión concreta. En la mayoría de las culturas el ateísmo no existe, no ha existido. ¿Dónde nació? En la cultura cristiana. O sea, el ateísmo nace dentro de la cultura judio-cristiana europea. El ateísmo, digamos, que se va volviendo masivo, ¿no? El ateísmo que crece con argumentos es un ateísmo que surge del propio cristianismo, con lo cual el ateísmo está en la génesis del ateísmo, del cristianismo, ¿no? Y hay autores ateos en el mundo clásico, pero muy como sueltos. Pero en realidad sí, ateísmo sistemático nace de esta cultura. Y fíjense, Nietzsche estudia para pastor. Después, Sartre, su abuelo era pastor luterano, que además su papá murió cuando era pequeño, y además el abuelo era un hipócrita que se reía de su propia religión y de sus fieles en la mesa. Y el niño ve a su abuelo hacer esas cosas. Le dio una gran biblioteca, ¿no? Una biblioteca enorme, pero Sartre... De niño parece que quemó la alfombra con unos fósforos y se sintió que Dios lo miraba como un policía y se encerró en el baño y maldijo a Dios para siempre. Y vos ves en esas historias un Dios policía, controlador, o sea, una determinada experiencia de lo religioso que va a determinar la filosofía. Bueno, lo mismo Freud, que su papá judío, bueno, judío, ¿no? O sea, discriminado por los católicos en Viena, humillado públicamente. O sea, Freud desprecia a su padre, pero también porque su padre se deja despreciar. Entonces, toda su belicosidad con lo religioso tiene toda una historia. Pero, sin embargo, a pesar de que hay una historia, una biografía detrás de estos conflictos, hay argumentos súper interesantes en cuanto a los conflictos con la idea y con qué idea de Dios. ¿Cuál? Porque la idea cristiana, católica o protestante, ¿no? O sea, y ahí entras a matizar y decís, hay muchos ateos de determinado Dios, ¿no? Después está el ateo que dice, yo no creo en la existencia de ningún tipo de Dios, ¿no? Un ateísmo materialista, por ejemplo, ¿no? Pero hay un libro que yo recomiendo de un ateo británico, se llama John Gray, que lo pueden buscar, se llama 7 tipos de ateísmo, donde él se dedica a refutar todos los ateísmos de moda, diciendo que no tienen fundamento, y él después explica por qué él es ateo en el último capítulo, ¿no? Es muy interesante. A mí me queda la duda, porque venimos hablando de religión, de ateísmo, etcétera, ¿no? Y en un artículo que leí, que nos pasaste, que vos hiciste, hablaste de la distinción entre filosofía de la religión y filosofía religiosa. Exacto. Entonces, capaz que primero puedes empezar por diferenciar las dos y te agrego la pregunta, ¿qué tipo de preguntas se hace un filósofo de la religión? Bien. A diferencia de otros tipos de filosofía. Buenísimo, te agradezco la pregunta. Acá hay una cosa que en Uruguay, también por esto que hablé de nuestra educación, la filosofía de la religión es una rama dentro de la filosofía, que la creó Kant como sistema de forma de estudio, como con su objeto de estudio, que es estudiar la religión desde el campo filosófico. Así como vos podés tener sociología de la religión y estudiar la religión sociológicamente, estudiar la religión filosóficamente, desde los argumentos de la filosofía, desde la razón. Con lo cual, eso implica que no haya ningún tipo de compromiso de tipo confesional, o sea, religioso o ateo. O sea, hay filósofos de la religión ateos muy buenos y filósofos de la religión cristianos muy buenos. Y que lo que hacen es estudiar la religión filosóficamente. El tema es que, yo creo que esto es interesante hasta para nuestro país, que es muy particular en estos temas. Fíjese que vos tenés gente que estudia filosofía política, filosofía de historia, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, casi nadie. Y no es un tema que vos des. ¿Y cómo podés estudiarla? Porque, ¿qué es un manual de filosofía de la religión? Es recorrer qué dijeron de la existencia de Dios, de si existe el problema del mal, temas metafísicos, ¿no? Sobre el sentido de lo religioso, sobre las verdades de la religión. Desde Platón hasta Heidegger te puedes entretener. No hay filósofo que no haya abordado el tema Dios o el tema religión, sea ateo o no. El tema de Dios es un tema de la historia de la filosofía. O sea, no se puede estudiar filosofía sin estudiar ese problema. Y la gente piensa que el único que habló de eso fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. O sea, no. O sea, uno puede leer filósofos hoy contemporáneos. Habermas, filósofo neomarxista, ateo, tiene libros sobre filosofía de la religión, sobre el problema de Dios, sobre los fundamentos prepolíticos del Estado y su vínculo con la metafísica religiosa. Ahora el último libro que sacó, ya con 90 y pico de años, es la historia de la religión, y el primer capítulo se llama
la interacción en Occidente entre fe y saber, entre teología y filosofía. Cómo los teólogos se han alimentado de los filósofos y cómo los filósofos han leído a los teólogos en toda la historia de Occidente desde que existe el cristianismo. Entonces, no es un tema para quedar colgado. Pero sin embargo en Uruguay, cuando vos estudias filosofía de la religión, la gente como no conoce la disciplina te dice, pero eso es porque, sos creyente. Bueno, y si lo sos te genera un problema, porque es como, yo siempre pongo este ejemplo, si alguien estudia nutrición, nadie sospecha que tenga algún trastorno alimentario o que tenga una fascinación con la comida y que eso lo hace peor nutricionista o menos objetivo. Ujú. Pero si se trata de estudiar la religión, ya lo primero es qué pensás vos a nivel de opinión personal, y entonces parecería que tu conocimiento o tu estudio está totalmente flechado ideológicamente como un filósofo político. Ujú. Y la gente le pasa a los filósofos políticos en Uruguay también les pasa un poco. Doctor en filosofía política, pero este es de izquierda a derecha. Claro, sí, me va a hablar de Hobbes, de Stuart Mill, de Kant, de Hegel, de Marx, pero ¿para dónde patea? ¿No? Entonces es como que ya no le creo si averiguo de dónde salió, ¿no? Claro. Y eso es, a ver, la gente tiene honestidad académica. Yo puedo tener mis opciones personales, pero eso no implica que yo no pueda explicar lo que dice un filósofo sobre ese tema. Y tengo que hacerlo honestamente en mis clases, ¿no? Y entonces, lo puedo hacer en cualquier ámbito donde me preguntan tal tema, y no es que vos tenés que dar tu opinión personal en todo, ¿no? Entonces, las grandes preguntas, por ejemplo, tienen que ver con la existencia de Dios, es el primer gran problema, el problema de cómo conciliar la existencia de Dios con el problema del mal, el problema del sentido de la existencia, el problema de la finalidad de la vida, y después las verdades de las creencias religiosas, y un que a mí me gusta, que es súper interesante, es las diferencias entre las creencias. O sea, no todas las creencias son igualmente razonables, ni todas las creencias son igualmente racionales. Es decir, no es lo mismo creer que el universo puede existir por una inteligencia superior y que hay un ajuste fino en el universo, hay evidencia científica para decir, no hay pruebas de que Dios exista, pero hay pruebas científicas que me hacen especular que esto no es producto del azar. Otros dicen es producto del azar, pero es una postura filosófica. ¿Qué decir que creo que existen 4 dioses, que uno es un dragón azul, otro violeta, y que hay 3 duendes volando arriba de cada uno? Y entonces vos decís, bueno, pero explícame cómo llegás a eso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero si son creencias, cada uno, pero hay creencias más razonables que otras. Sí. O sea, de hecho, en la ciencia sucede lo mismo. Hay teorías científicas que, compitiendo con otras que no están demostradas, vos decís, pero esta es más razonable, ¿no? O sea, que esta otra, incluso en física teórica. Decís, bueno, esto parecería acercarse más a la evidencia empírica que esta otra, pero como no están demostradas, las podemos mantener ambas, ¿no? Entonces, y en la historia de la ciencia ha sido siempre así. Entonces, el ser humano vive de creencias. Lo que está bueno, y en la filosofía de la religión se hace, es hacer una especie de cernidor duro de análisis de cuáles son las creencias que resisten mayor argumentación racional, que pueden ser mejormente exploradas, y ahí también pasan los ateísmos. El ateísmo de este autor es más flojo. Por ejemplo, para hablar de los ateos, John Gray, por ejemplo, dice, y tiene razón. Que decías de los 7 tipos de ateísmo. 7 tipos de ateísmo. Él dice, bueno, yo como ateo, yo respeto mucho más, dice, a Nietzsche como filósofo, porque conoce de religión, o sea, estudió teología, conoce de filosofía y busca argumentos a fondo para, de algún modo, combatir aquello que entiende que es una ficción. Otra cosa es Richard Dawkins, que hoy es superventas, y que en general es un biólogo que argumenta contra la religión argumentos como si la religión fuera un pensamiento primitivo, contrario a la ciencia. Eso parte de un pensamiento ingenuo, porque él desconoce filosofía e historia de la religión, y además porque él en Estados Unidos y en Gran Bretaña combate contra los fundamentalistas evangélicos que se toman la Biblia al pie de la letra y creen que el mundo se creó en 7 días. Entonces, claro, es muy divertido escuchar a Richard Dawkins cuando se pelea con gente que tiene una creencia que no se sostiene, ¿no? De las menos razonables, diríamos. Claro, pero a Dawkins hay que avisarle que la mayoría de los teólogos católicos y protestantes, desde San Agustín, saben que el Génesis es un texto que hay que interpretarlo metafórica y alegóricamente. Nunca se tomó literalmente el Génesis, salvo hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX en algunas iglesias evangélicas. O sea, si uno mira para atrás, no se tomaba el Génesis al pie de la letra en la época de San Agustín, estamos hablando del siglo IV. Entonces, el tema es que, claro, Richard Dawkins no se entera y dice, claro, las religiones con su Biblia que van en contra de la ciencia, claro, señor, vamos a explicarle que usted está peleando contra gente muy ingenua, ¿no? Es como que en vez de evolucionar vamos para atrás un poco. Perdón.
El Islam pasa algo parecido, ¿no? Sí, el fundamentalismo es eso, es también es la tendencia cada vez más a tomar de modo ingenuo los textos y tomarlos literalmente. El Islam hoy se lo ve como una cosa retrógrada y demás, y fue de Y en realidad, la sociedad árabe súper avanzada sí, durante y todavía mucho tiempo, hoy ¿no? hay estudiosos del Corán que son personas con una gran cultura y que no se lo van a tomar al pie, y tienen peleas entre ellos en la interpretación del Corán. El tema es siempre con los grupos que son más fundamentalistas o más radicales, pero esto pasa con cualquier colectivo religioso, ¿no? Y no solo religioso, para la política también, ¿no? O sea, gente que te cita literalmente las cosas sin contexto, ¿no? O sea, que ahí tiene que ver más con el fanatismo. Pero bueno, esto un poco para mostrar, está bueno hacer dialogar. De hecho, hay filósofos que hoy en día han hecho, en los años 90, 2000, debates, tipos como Derrida, por ejemplo, sobre la religión, ¿no? Que acá a veces no tienen tanta, no se leen tanto esos textos, ¿no? Porque vos decís, cualquier filósofo, Bátimo es un filósofo posmoderno que no es creyente y tiene 4 libros sobre el problema de Dios y la muerte de Dios hoy y la religión. Tiene uno que se llama Creer que se cree, ¿no? Sobre la religión. O sea, y es un filósofo posmoderno, ¿no? Bátimo. Es decir, como decía Habermas, o sea, en realidad el tema de la religión es un tema en la filosofía, pero en el Uruguay como que no es un tema que se estudie mucho, digamos. Es como que esto es para la gente religiosa, ¿no? Eso es un poco el prejuicio que existe. Te iba a proponer hacer una pausa, pero primero te hago una pregunta para dejarla así, Dale. picando. Que es, creo que yo te conté esto, que yo hace unos días estaba leyendo un libro de Gabriel Rolón, que nunca lo había leído, un libro que tiene sobre el duelo, y me llamó la atención la soltura con la cual echa por tierra cualquier pensamiento religioso, ¿no? Él se define como ateo, pero lo da como algo cierto, y dice, la religión es un invento de la humanidad para sobrellevar mejor la idea de la muerte. Eso es lo que plantea él. Entonces mi pregunta es, que me llamó la atención que fuera tan tajante, digo, es tan sencilla la pregunta, entonces esa es la pregunta que tengo para hacerte. ¿Por qué los humanos tenemos religión? ¿Por qué se buscan dioses desde siempre, no? Y bueno, y en función de eso, capaz que no digo que llegamos a una respuesta, pero por lo menos vamos después. por ahí. Dale. Volvemos con más cosas dulces. ¡Ah, te lo robé! Bien, ¡Vamos! Sharon, bien, vos haciendo la vuelta, al fin. No tosas igual, ya el otro día tosiste volviendo y causaste Pues mucha sí. hilaridad, igual, yo me Ay, tenté. no me acuerdo. Estamos charlando con Miguel Pastorino de todo un poco en realidad. Sí, había un encuadre de filosofía de la religión, pero terminamos en... Vos me dijiste, vos me das play y yo... Sí, claro, eso es un problema. Te dejaba ahí la pregunta planteada de por qué existe la religión. Que la respuesta que daba Rolón en este libro era para responder la idea o para tener una... más que la idea de la religión, lo que dice él, la idea del cielo, ¿no? De la vida después de la muerte, como una especie de... no me sale la palabra, pero de consuelo, ¿no? Sí, además como también una especie de necesidad del ser humano de necesitar creer en algo más superior a él o trascendente a él Bueno, o ella. Pero como una postura como de es porque sos boludo y no te animás Sí. a bancártela, que te vas a morir, ¿no? Esa Claro. es el trasfondo de lo que dice él, es ese. Sí, acá hay dos cosas, ¿no? La primera es, la religión es un hecho humano, y como hecho humano es un hecho cultural. Ujú. O sea, la religión es creación humana, claramente, sí. Pero eso no implica que las creencias religiosas puedan pensarse como ficciones exclusivamente. ¿Por qué? Hay dos filósofos, capaz que tomo 2 filósofos como ejemplo de que no llegan a nada finalmente, ¿no? En este tema. Es un tema que nos queda siempre abierto. Y es Feuerbach, discípulo de Hegel, siglo XIX, y San Agustín, un filósofo cristiano católico. Siglo Los IV dos dijiste hoy. usan el mismo argumento, ¿eh? Siglo IV dijiste hoy, ¿no? Siglo IV. Plena Edad Media. Sí, el comienzo. Comienzo, claro. De hecho, San Agustín presencia la caída, ¿no? Lo que va a ser la caída del Imperio Romano. Cuando Feuerbach en el siglo XIX, discípulo de Hegel, establece una idea que muchos tienen, de hecho Marx se la copió casi plagio total a Feuerbach, de hecho eso era su profesor, o sea, y casi todas las ideas de Marx sobre la religión están tomadas de Feuerbach. Feuerbach es menos conocido, pero las tesis de Marx, muchas de Nietzsche y las de Freud, tienen por padre a Feuerbach. De hecho, a Feuerbach se lo considera el padre del ateísmo humanista, ¿no? Del ateísmo que va a marcar el siglo XX. Y Feuerbach lo que dice es una tesis muy sencilla. ¿Qué es esta? Dios es una creación humana, o sea,
no es que Dios creó al hombre a su imagen, sino que el hombre se creó Dios a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, dice, el ser humano proyecta en Dios aquello que él idealiza. Es decir, Dios es la proyección de la esencia humana idealizada. Es decir, que es Dios, el hombre perfecto, el amor perfecto, la felicidad perfecta. Y entonces, por lo tanto, no es que Dios exista, sino que nosotros en realidad lo que hacemos es crearnos una especie de tapa agujeros para toda aquella cosa que no podemos resolver. O sea que nadie es original en esto. O sea, la idea de Feuerbach es sencillamente esta. Como la gente necesita creer, se inventa a Dios más allá de sí mismo. Esta tesis de la proyección es la que va a tomar Freud y la que van a tomar otros. Es un poco también de a medida que la ciencia avanza, la religión va perdiendo respuestas, o sea, respuestas que había que no entendíamos, lo daba la religión y ahora lo da la ciencia. Esa es más de Comte, eso es el positivismo de Comte, que también cayó porque, de alguna manera, también algunas religiones antiguas explicaban el viento con que Apolo sopla, pero eso no pasó nunca en el judeocristianismo, donde desde los comienzos del judaísmo, hace 3000 años, se dice que los astros no son dioses y que son creados por un único Dios, y es la misma idea que va a tener Newton y Galileo en la modernidad, que hay un mundo creado y ordenado por un solo Dios. O sea que en estas religiones justamente no es que la ciencia le pasó por arriba, o sea, en realidad ya hay una... De hecho, la ciencia se desarrolla en una cultura judeocristiana. En otros contextos nace la ciencia pero se apaga. Pero donde nace y se desarrolla imparablemente es en Europa. Y esto tiene que ver con que la religión judía es la primera que no diviniza los astros y que no diviniza la naturaleza y por lo tanto es una primera ilustración, dicen algunos, una primera secularización del mundo, donde ahora vemos el mundo de una manera no sagrada, ¿no? Y eso es una creación de la Biblia, desacralizar el mundo. O sea que eso habilitó al desarrollo científico. Es otra cosa también que de la que no se suele pensar, ¿no? Gracias a qué se desarrolló la ciencia en Europa, a una cosmovisión cultural que no era la asiática ni la africana, o sea, y que obviamente es una amalgama del pensamiento griego con el pensamiento judeocristiano, ¿no? Nuestra cultura occidental. Pero volviendo a lo de la proyección, el argumento de Feuerbach es lo que me pasa a mí como ser humano. Ahora, lo que me pasa a mí puede ser que tenga necesidad de creer o no y Dios no existir, y puede que yo tenga necesidad de creer o no y Dios existir igual. O sea, no cambia nada lo que te pase a vos en cuanto a cuestiones metafísicas, de que exista o no. O sea que el argumento no es concluyente el de Feuerbach, no termina, digamos, diciendo a Dios no existe, no. En todo caso puedo decir que hay gente que proyecta necesidades, pero eso no quiere decir que no haya Dios. San Agustín usa el mismo argumento, pero al revés. Y tampoco podemos decir que demuestra que Dios exista. San Agustín lo que va a decir es, en sus confesiones, Señor, tú nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Lo que está diciendo ahí es, como el ser humano tiene hambre de felicidad, un hambre insaciable, y nada le sacia, o una de dos, o es un ser absurdo que anda por la vida ansiando infinito cuando él es finito, o está creado para una realidad que le supera, y por eso clama por algo para lo que fue creado. Entonces, San Agustín dice, esa necesidad que tenemos de Dios es porque Él existe. ¿Tá? O sea, el mismo argumento. El mismo argumento lleva a dos filósofos a una conclusión distinta, pero los dos parten del mismo problema, parten de sí mismos. O sea, eso es lo que se llama un argumento antropológico, parten de lo que es el ser humano. Pero claro, alguien podría contestarle a los dos, lo que te pase a vos no tiene nada que ver con lo que hay fuera de vos, ¿no? Entonces, que si hay vida después de la muerte, nadie lo sabe. La ciencia no lo puede demostrar. Entonces, por lo tanto, estaba leyendo eso, los científicos que están investigando con más seriedad ahora la muerte y lo que pasa después de la muerte. Porque claro, está mucha gente que vuelve de experiencias cercanas a la muerte y cuenta cosas parecidas. Sí, ¿no? igual ahí La luz, muy, sí, el escuchar voces de seres queridos. O sea, muchas personas distintas que han contado lo mismo. Entonces hay científicos que se están empezando a preguntar, che, ¿habrá algo de esto, de cierto? claro. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estás ahí al borde de la muerte? Exacto. Entonces, ahí yo me pongo muy escéptico y ahí lo que digo es... Vos con las neurociencias tenés tus... me tu pongo, pica. No, al revés. Acá en este punto me pongo muy escéptico, casi cientificista. Es decir, que haya vida después de la muerte no es un argumento científico que alguien, después de un paro o de estar un tiempo en coma, viene y cuenta una historia, porque su cerebro estaba vivo. O sea, nadie con muerte cerebral ha vuelto, porque una vez que se muere el cerebro, muerte clínica, chau. O sea, que la gente que ha vuelto y cuenta cosas, perfectamente pueden ser creaciones de su cerebro. Sí, de hecho me imagino que los científicos parten de esa y base. se parte de eso porque no, o sea, cuando alguien dice, ahora ya no creemos que hay vida después, yo hay una autora que dice, ya no creemos que hay vida después de la muerte, una médica, ahora sabemos. No, señora, no sabemos nada. O sea, usted sigue creyendo y está bien,
Y uno tiene derecho a creer que hay vida después de la muerte. No me parece que alguien sea un iluso por creer eso. De hecho, millones de budistas creen en la reencarnación, millones de hindúes creen en la vida después de la muerte. O sea, desde el Paleolítico aparecen evidencias de que los seres humanos sepultábamos a nuestros seres queridos con cosas para un viaje, ¿no? O sea, la idea de la ultratumba, de una vida más allá de la muerte, de una esperanza más allá de la muerte, es anterior a las religiones, al desarrollo de las religiones. Y de hecho, la idea del alma inmortal no nace en la religión, nace en la filosofía. De hecho, esto es una cosa que no se sabe mucho, en general a nivel popular, ¿no? En la academia se sabe, pero en la Biblia no existe la idea de alma separada del cuerpo. En la Biblia hebrea, cuando muere la persona, muere totalmente, porque es una unidad, se extingue completamente. Dios podrá resucitarla en cuanto a rehacerla de nuevo, pero no hay un alma que persiste. O sea, eso no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En realidad, el ser humano, cuando muere, muere todo él. O sea, es mucho más unitaria. Ujú. ¿Y de dónde vino esta idea? Platón, 5 siglos antes del cristianismo, lo que sostiene es que como hay cosas que perecen, dicho un poco simple, y hay otras que no perecen, como los conceptos universales, o sea, las cosas dejan de ser bellas, pero la belleza sigue ahí. El Entonces, mundo de las ideas. El mundo de las ideas universal, lo que hace a Platón es llevarle al argumento, que lo voy a simplificar, es que como hay una evidencia, de hecho hoy hay algunos autores ateos que defienden la existencia del alma, es una cosa interesante. ¿Y cuál es el argumento? Que dicen, nosotros, nuestras células, nuestros átomos, ya no son los mismos de hace unos años. O sea, de hecho, desde que soy niño hasta ahora, físicamente, materialmente, yo no soy nada que ver con lo que era. O sea, soy otra realidad, no soy lo mismo. ¿Y cómo eso lo atan a la existencia de un alma? Porque lo que dicen es, ¿por qué si materialmente yo soy totalmente otra cosa, por qué sigo siendo el mismo en mi conciencia? O sea, hay algo que perdura. Pero seguís siendo el mismo en tu conciencia. Bueno, yo creo que yo soy la misma persona de cuando era niño. Yo creo que soy Miguel desde que era niño hasta ahora y tengo conciencia de que yo soy yo, el que estuvo acá hace unas semanas, y a eso me refiero con la conciencia. Ok, entiendo. Creo que entiendo. O sea, creo que tú... Conscientemente sos vos, pero a la vez, de la misma forma en que vos cuando crecés físicamente cambiás... no, sí, claro, yo no tengo la mente de 8 años. Entiendo que la conciencia Claro. es dinámica, pero la identidad permanece y esa identidad... Bueno, no es un argumento científico, es un argumento filosófico Sí. que este autor contemporáneo lo plantea y creo que sigue un poco esa onda de Platón. ¿Por qué les cuento esto? Porque la idea del alma inmortal, quiero decirles eso, vino de la filosofía, no vino de la religión propiamente hablando, aunque Platón, tampoco voy a negarlo, hereda las creencias religiosas griegas. También, ¿no? Porque no es que nació de la nada. O sea, hay una herencia cultural griega, que obviamente de lo espiritual, que está allí. De todas maneras, con todo este cruce entre filosofía y religión, lo que uno puede ver es que hay un proceso de la humanidad de ir tomando conciencia de que la religión sí ha creado un montón de teorías y de ideas sobre la vida después de la muerte, sobre cuestiones metafísicas. Estas cuestiones metafísicas, estas grandes preguntas, Kant, que vuelvo a hacerle homenaje, que se cumplen 300 años este año, cuando escribe La crítica a la razón pura, demuele la metafísica, pero lo que él dice en el prólogo es interesante, porque en el prólogo dice, en uno de los prólogos, dice, no se puede dedicar a la metafísica porque es un mar sin fondo. O sea, esto no termina más. O sea, como no hay evidencia, o sea, esto es como interminable. Como que no viene bien tomarse un rumbo para ahí, ¿no? Entonces, y dice, pero en el prólogo dice, pero el ser humano, dice el hombre, jamás dejará de hacerse estas preguntas, ¿no? Y por eso el tema de Dios sigue siendo hoy un tema en la discusión filosófica. No es un tema perimido, no es un tema del pasado, es un tema actual. O el tema de la existencia de una conciencia más allá del cuerpo, en la filosofía de la mente y en la neuro. ¿Por qué? O la vida después de la muerte, porque son la pregunta por el sentido de la vida. De hecho, Harari, en su libro, el historiador israelí, en sus libros sobre la historia de la humanidad, él de un plumazo dice, no, la religión es una ficción que necesitamos para vivir juntos. Está bien. Todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. O sea, nosotros podemos decir que hay un montón de cosas que hacemos porque las necesitamos hacer, pero no es la única razón por la cual existen. Entonces, que yo pueda encontrarle, eso lo hicieron los sociólogos mucho tiempo, funciones sociales a la religión, no reduce la religión a sus funciones sociales. Es como que digamos, no, el matrimonio en realidad sí existe para que perviva la especie, pero bueno, no solo. ¿No? O sea, no solo. O sea, se supone que las realidades humanas trascienden las funciones que una sociedad determinada les utiliza. Entonces, que los seres humanos hayan encontrado determinadas
formas de convivir y de practicar ciertas cosas, es un fenómeno cultural. Ahora, las verdades que uno pueda encontrar allí son muy interesantes, porque de hecho hay algunas teorías actuales que respaldadas por evidencia empírica que surgieron de cosmovisiones filosóficas y religiosas. Entonces, es decir, son especulaciones de la mente. Claro, uno no puede comparar la filosofía con la ciencia o la religión con la ciencia, porque cada una tiene su ámbito propio, ¿no? Lo que creo que ayuda a que la gente no se salga de su ámbito desprolijamente es que reconozca cuál es el ámbito y de qué está hablando. Por ejemplo, ¿qué pregunta se hace la ciencia? Se pregunta por el cómo. ¿Cómo existe la vida? ¿Cómo evoluciona la vida? Nadie va a negar hoy la evolución, salvo que no quiera ver. O sea, ¿cómo existe, ¿no?, el universo? ¿Cómo es que se desarrolló? Ahora, la pregunta filosófica, ¿por qué hay algo cuando podrían haber habido nada? ¿Por qué hay universo cuando podrían haber existido? ¿Por qué yo soy cuando podrían haber sido nunca? No es una pregunta científica. Y la ciencia nunca la va a responder. Porque no es una pregunta científica. Pero la filosofía la puede llegar a La responder. filosofía intenta responder y tiene muchas respuestas, pero no tiene una verdad absoluta. La filosofía está siempre en búsqueda, siempre en camino, y tiene respuestas para muchas preguntas. Pero, por ejemplo, las preguntas más macro de esa necesidad. O sea, entiendo que al fin y al cabo un poco la existencia de eso, entidad divina o lo que nos trasciende, es por esa necesidad que nosotros tenemos interna a nivel humano, ¿no? Pero esa pregunta, ¿la filosofía en algún momento la va a poder responder? ¿Vos creés que la va a poder responder? No, yo creo que no, porque yo creo que todo conocimiento, todo, científico, religioso y filosófico, siempre como conocimiento humano, ahí estoy con Kant, es un conocimiento limitado. Eso. Y como conocimiento limitado está siempre en camino y está siempre, ¿no?, como equivocándose, a tientas, buscando, pero eso no quiere decir que la verdad no exista o que no la podemos encontrar. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Todos tenemos perspectivas, pero no es lo mismo decir que todos tenemos perspectivas diferentes de que no hay verdad, Sí. de que no hay hechos, de que no existe la verdad, que eso es un problema contemporáneo además, ¿no?, en la filosofía. Es decir, una cosa es decir, todos tenemos perspectivas, sesgos, interpretación, la realidad siempre está mediada por la interpretación, sí, pero Aristóteles en esto era muy duro, es decir, los escépticos que dicen que el pozo es una ficción, que sigan caminando derecho, ¿no? O sea, hay cosas que tampoco podés vivir en un relativismo absoluto. Pero sí es claro que entender que cada ámbito se hace preguntas distintas ayuda a no desubicarse. Por ejemplo, la religión y la filosofía intentan responder a preguntas últimas, sobre todo la metafísica, ¿no? Pero las preguntas últimas son las preguntas más radicales y que no tienen una respuesta final. La religión sí entiende que tiene la respuesta a esas preguntas. Aunque a veces también la interpretación de esas verdades va cambiando con los siglos. De hecho, el cristianismo, la respuesta que daba sobre la vida eterna hace 4 siglos no es la que da hoy. La verdad, digamos, esencial sigue siendo la misma, porque la fe no cambió, pero cómo lo explica hoy no lo explica igual que hace 4 siglos ni que hace 50 años. Entonces, las preguntas que nos hacemos nos ubican en que los ámbitos estos no son incompatibles. Pueden convivir el científico con el filósofo y el religioso, siempre y cuando entiendan que no tienen que, interpretar mal la afirmación del otro. Por ejemplo, Stephen Hawking, todos lo ubicamos, ¿no? Se falleció. Sí, Stephen claro. Hawking. Hawking dice, es obvio que el universo se generó a sí mismo. Una singularidad, el universo se generó a sí mismo, por lo tanto no necesito ningún creador, y desde que arranca el universo, arranca el tiempo y el espacio, porque antes no podemos medir nada, porque es la nada misma, y el universo es autogenerado. Claro, científicamente puedes decir, sí, no hay más evidencia que esa. O sea, ahora, que él dé el salto a dar una respuesta metafísica como científico es un poquito desprolijo. Porque el señor no tiene como decir que no hay nada antes, en el sentido, porque él está pensando tipo Walt Disney, está pensando que Dios es una especie de ser físico que crea algo físico como... Claro, y es una idea como muy de dibujo animado. Y en realidad, para la religión, Dios es una realidad sobrenatural, no pertenece al mundo físico. Entonces, Dios es una realidad metafísica, por lo tanto... No es un viejo de barba, De ¿no? hecho, Santo Tomás de Aquino decía que el universo podría ser eterno y Dios igual ser el creador. Imagínense eso. O sea, Santo Tomás afirma en la Edad Media, porque además la filosofía de Aristóteles entendía que el universo era eterno. De hecho, esto se creyó hasta la teoría del Big Bang. Einstein creía que el universo era eterno y le discutió al cura Lemaitre diciéndole, vos decís que hubo un origen porque sos cura. Y después tenía razón el cura, siendo astrofísico, le pegó más a nivel científico con la teoría del origen del universo. Pero claro, el tema es que cuando Santo Tomás dice
Dios es igual el creador. Lo que está diciendo no es que Dios es un creador a nivel temporal físico. Está diciendo que la realidad se sostiene en un fundamento sobrenatural que no es el mundo físico. Eso es una cuestión metafísica. O sea, que un físico no se puede meter ahí. En todo caso decís, no creo en Dios y ya está. O sea, listo. O sea, para mí no hay nada y ya está. Pero decir, la ciencia ya me mostró que no hay Dios es un poquito atrevido. En sentido de que salta de su ámbito para responder algo que no puede responder. Porque también si vos crees en el azar, de que todo lo que existe es por azar, bueno, en realidad es una fe muy interesante. O sea, creer que todo es producto del azar. Pero no hay cómo demostrar que eso es así. En realidad solamente lo que hago es decir, bueno, yo creo, de hecho es un argumento que usan mucho hoy a favor de la existencia de Dios, algunos autores anglosajones, es lo del ajuste fino del universo. O sea, que exista vida como existe en este planeta, y vida inteligente. Es decir, es una singularidad a nivel matemático tan compleja que para que se den ciertos niveles de energía nuclear débil y fuerte, gravitatoria, los gases, o sea, la temperatura, o sea, para que exista la vida es como muy raro, y los científicos lo saben cada vez más. Entonces dicen, bueno, hay científicos que dicen, esta singularidad es tan extraña que no puede no haber un creador atrás. Pero eso no es un argumento científico, es un argumento filosófico en todo caso, también racional, decir, bueno, sí, puede ser. Y hay quien dice, no, mirá, ¿sabes qué? Sí, es raro, pero ¿por qué no va a ser rara una casualidad? Es puro azar. Entonces, en realidad, la ciencia es metodológicamente atea, porque no tiene ni que afirmar ni que negar a Dios. Es decir, casi diría metodológicamente agnóstica. O sea, el método de la ciencia no está para meterse en cuestiones metafísicas. Pasa que muchas veces los científicos lo hacen naturalmente, no con mala intención. Como a veces pasa que los teólogos o los filósofos salimos del campo y hacemos afirmaciones concluyentes como si fueran científicas que no lo son. Por ejemplo, Harari hace eso, ¿no? Saca conclusiones como que la ciencia dice y la ciencia no dice eso. Son conclusiones de él. Pensé que en el libro quedan como que la ciencia demostró que la vida no tiene sentido. Es que el ser humano es como mucha cosa a la vez. O sea, es como cuando nos dicen a los periodistas, está así, tenés que ser lo más objetivo posible, pero quieras que no, un poco de subjetividad vas a meter porque sos una persona subjetiva con tus propios pensamientos y siempre vas a estar como medio como... Es cierto, y además que sos una persona que tenés también tus creencias, tus ideas. Claro. Yo lo que creo es que hay que ser prolijo en el sentido de, cuando hablo desde acá, por ejemplo, cuando te hablé de lo de la vida después de la muerte y el cerebro, dije, no, acá me pongo escéptico, desde la ciencia te digo, no me vendan de que hay evidencia de nada, ¿no? Me pongo en la otra vereda y te digo, desde la filosofía te digo, sí, uno puede especular eso, pero son cosas diferentes. Es como cuando Kant, por ejemplo, diferenciaba algo que hoy es muy interesante, ¿no? Por traerlo de nuevo. Kant decía, hay que distinguir la opinión de la creencia del saber. Esto hoy haría una falta bárbara, ¿no? Una cosa es opinar, dice Kant, y en el opinar dice no hay ningún tipo de certeza. Para Kant, la opinión es lo que hoy diríamos tirar fruta. O sea, toda opinión es fruta para Kant, porque la opinión no tiene ningún fundamento ni ningún tipo de certeza, ni subjetiva ni objetiva. El que opina ni siquiera está seguro de lo que opina. Para Kant, la opinión tiene esa definición. Hoy en día la opinión tiene un peso muy grande en nuestro lenguaje, pero para Kant la opinión es lo último de lo último. Después de la opinión viene la creencia, porque en la creencia yo no tengo evidencia objetiva, pero tengo evidencias subjetivas, racionales, de convicción, en la cual yo tengo una certeza mayor, pero es solamente subjetiva, no te la puedo demostrar, pero estoy mucho más seguro que en la opinión, en la creencia. Dice, y en el saber la evidencia es objetiva y universal. O sea, el agua hierve a 100 grados y lo vemos todos, y entonces ahí la certeza es total en tanto que es objetiva y subjetiva. Y por eso Kant le da el más alto rango a la ciencia para decir, como filósofo, para decir, hay una evidencia que es objetiva y es el saber, pero hoy, saca la creencia del medio, hoy hay gente que te pone la opinión al mismo nivel que el saber. De hecho, te dice, bueno, pero yo tengo derecho a opinar. Si tú puedes opinar de lo que tú quieras, pero arranquemos de que es una opinión. O sea, sí, no vale lo mismo que yo hable sobre fútbol que no sé nada. ¿Ah? Entonces, ahora, si yo quiero discutir con un historiador de historia nacional y me quiero sentar a discutir con, no sé, con Gerardo Caetano sobre historia política del Uruguay, soy un desubicado que lo que tengo que hacer es sentarme a escucharlo. Y en todo caso puede no gustarme lo que escuche, pero tendré que ponerme a estudiar si quiero discutir. Y eso hoy a mucha gente le molesta que le digan eso. Dice, no, pero pasa que hay que distinguir entre opinar y saber. ¿Vos te dejarías operar por alguien que opina medicina? No. Capaz que el médico que sabe, el cirujano se equivoca igual, pero por lo menos estudió eso. Entonces, la diferencia hoy entre opinar y saber, o como te dicen, no, hay que respetar todas las opiniones. No. Hay que respetar a todas las personas.
Pero cuando yo digo que tu opinión me parece absurda porque no tiene fundamento, no te estoy faltando el respeto a vos. Estoy diciendo que tu opinión es absurda, no que vos sos absurdo. Pasa que la gente hoy se lo toma personal y dice, no, pero no me estás respetando. No, claro, tu opinión no, porque esto me parece absurdo lo que decís, no tiene pie ni cabeza. Entonces, otra cosa es que yo te diga, te respeto a ti como persona, porque tú no sos tu opinión, tú sos más que tu opinión. Y tu opinión puede cambiar además, ¿no? Y la mía también. Y además, las ideas tienen que ser atacadas, discutidas, no las personas. Y hoy, cuando uno da a los adolescentes mínimo taller para aprender a debatir, es, primera regla, no confundir ideas con personas. Y no confundir opinar con saber. Esto hoy creo que había que darlo en cursos a todos los niveles, ¿no? O sea, agarrar a Kant, ¿no? decir, a ver, una cosa es opinar, otra cosa es saber. Tú tenés derecho a opinar, pero lo que no hay derecho es a que la opinión esté homologada al conocimiento. Porque si no, sálvese quien pueda. O sea, porque Claro, si todo porque da igual... no sabemos nada, todo de todo y tenemos, o sea, nos podemos equivocar primero que nada. Exacto, y me pasa a mí como profesor. Yo hay temas de los que sé poco, hay temas de los que estudié mucho y hay temas de los que no sé nada. Y entonces está bueno cuando en clase estás explicando y te preguntas, y mira, yo de esto te doy mi opinión. Pero es como que hago el paréntesis. Claro. Opinión Miguel Pastorino, o sea, fruta mía. ¿Tá? Andá a investigar vos. Ahora volvemos a lo que yo estoy explicando, que esto sí lo estudié y estoy seguro que es así y andá a leerlo, ¿no? Pero, o sea, distinguir esos niveles también está bueno hasta en la educación. Porque si no, la gente empieza a decir, pero es mi opinión. Sí, está bien, pero ¿y qué aporta? ¿No? O sea, ¿cuál es el aporte de conocimiento de esa opinión? O otra cosa es que vos digas, en un grupo de amigos, yo quiero manifestar mi opinión y todos tenemos derecho a opinar y sí, está bien, y que me escuchen, y eso también es algo lindo, que yo pueda expresarme, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahí en ámbitos de ciencia es más peligroso. Yo tengo una última pregunta para hacerte, a riesgo de que te caigas acá seco, porque o que estés totalmente sobregirado, son las dos posibilidades. Sí, y que arranqué a las 6 de la mañana por y eso, estamos detonados. Hace 1 hora y media que llegaste me dijiste estoy fundido y te estamos exigiendo. Y sigo más. Pero me quedó una de lo que estábamos hablando, que era, bueno, decían la filosofía ha dado algunas respuestas a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, la existencia de Dios, que no es una pregunta que se pueda responder científicamente, por lo menos por ahora. Me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons que Homero se vuelve súper inteligente y él lo responde y encuentra científicamente que Dios no existe. Pero en la filosofía ha habido algunas respuestas. Aristóteles hablaba, si no recuerdo mal, del primer motor. Era él, ¿no? Sí. Como, bueno, vamos para atrás, pero ¿qué fue lo que hizo ese primer movimiento? Lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Se creó solo. Claro. Y vos decís, bueno, capaz que hubo algo, ese primer motor, lo que lo movió, ¿no? Sí. Pero igual dale vos. como estas respuestas que vos estás diciendo, como él dice, ¿no? Ninguna están como 100% probadas. No, por eso son diferentes respuestas. En función de esto en realidad son dos preguntas para hacerte vinculadas con esto. Una es, ¿qué respuesta tomás vos? Como la que te sentís más. Acá te pido que tu opinión. Sí. Y la tu segunda, creencia. Bueno, mejor tu creencia. Y la segunda era, hablaste hoy del libro del ateísmo y los 7 tipos de ateísmo, y que él al final le argumentaba su tipo de ateísmo, ¿no? ¿Te acordás de qué era lo que decía? Porque me interesa eso, saber, dar una definición también del ateísmo bien plantado, ¿no? Bueno, hay otro autor que a mí me gusta mucho más que él, que se llama, lo cito, yo lo doy en clase, se llama André Comte Sponville, y les puedo mandar porque tiene artículos cortitos sobre por qué es ateo. Y Comte Sponville es un filósofo muy serio porque además maneja muy bien la religión, y él lo que dice es, una persona que diga que sepa que Dios no existe es un estúpido, y el que dice que sabe que Dios existe es otro estúpido. Dice, en realidad yo soy ateo porque no creo en Dios, pero no puedo decir que sepa que no hay Dios, ¿no? O sea, mi ateísmo es yo no creo. Y tengo razones para no creer, y entonces empieza a explicar un argumento ateo muy fuerte. Empieza el argumento del mal, de la injusticia, él habla del sufrimiento de los niños, a él le parece un escándalo para cualquier creencia en Dios. O sea, ¿cómo va a ser que exista Dios si pasa esto? Claro, ¿no? Y hay filósofos que te van a decir, bueno, justamente si la vida es esto y ni siquiera hay un Dios, o sea, es más absurda todavía. O sea que argumentos hay permanentemente, ¿no? El argumento de John Gray va más primero por decir que hay muchos tipos de ateísmo porque hay muchas formas de ser religioso. Entonces dice, no todas las religiones tienen un creador. Entonces vos decís, la creación la liquidé a Dios. No, hay religiones que no tienen Dios, como el budismo. No tienen Dios, ningún tipo de Dios. Es una religión agnóstica, pero tienen creencias de la vida después de la muerte. Entonces vos decís, no hay Dios, y resulta que podría ser budista, ¿no? Entonces, claro. Y tienes una religión, pero no hay un Dios. Entonces, así como hay diferentes formas de ser religioso, hay diferentes formas de ser católico, protestante, musulmán. O sea, ni siquiera nosotros estereotipamos en una religión. También estereotipamos al ateo.
Decimos, el que es ateo piensa tal cosa, no necesariamente. Entonces él lo que muestra en su libro es... El estereotipo del ateo es como el de Eso cabeza digo. dura, ¿no? Una cosa Entonces, así. por ejemplo... Así ese es mi estereotipo de ateo. Bill dice, yo soy ateo, pero no soy antirreligioso. O sea, para mí la religión aporta mucha experiencia de sentido, el descubrir la experiencia del Dios como amor. O sea, habla de cosas que él conoce, pero dice, pero para mí yo no creo en eso, ¿no? Pero no es una cosa antirreligiosa visceral, que también existe. En general, hay gente que es anti-religiones, pero no anti-Dios. O sea, dice, la verdad que existe Dios, no sé qué. Sharon levanta la mano. Hay gente que dice, yo soy, por ejemplo, soy ateo, pero en realidad tiene como un conflicto con la idea de Dios, o con un Dios demasiado del cristianismo nomás, y no conoce otra cosa. Algunos que odian a la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Algunos que odian a la iglesia. Sí, que es un odio más contra la religión y contra la religión católica, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay como eso, y a veces no es ateo. Tú te rascas un poco y no, yo creo que algo hay, te dice, pero yo odio la religión. Ah, bueno. Entonces hay un problema ahí con la religión. De hecho, el ateísmo filosófico no tiene por qué tener nada contra Dios o contra la religión. Es simplemente alguien que dice yo no creo. Punto. Después de ahí hay muchas formas. El tema allí es que también a veces se presupone que una filosofía materialista es una mentalidad científica. Y partir de que somos materialistas es un postulado filosófico. Podrías no serlo, porque hoy estamos en esa cosa de, bueno, pero si no hay evidencia entonces, bueno, pero de la mayoría de las cosas que nosotros vivimos no tenemos evidencia absoluta. Sin embargo, hay cosas que nos parecen más veraces que otras y cosas que nos parecen más cercanas a la verdad que otras. Y en eso caminamos en la vida, porque si no, no tendríamos ni amigos, ¿no? Entonces, de hecho, Nietzsche decía, el ser humano vive de fe, ¿no? Porque nosotros creemos en el médico cuando me receta y no voy al laboratorio a verificar si esa pastilla tiene lo que dice. No estoy todo el tiempo verificando si el libro que leí, el autor existe. O sea, no estoy todo el tiempo chequeando todo porque no podría vivir. Sería un escéptico que no se mueve, no da un paso en la vida, no se cepilla los dientes, o sea, duda de todo. No, en realidad yo creo un montón de cosas. Y creo las cosas más veraces. Creo que mi papá es mi papá, no le hago examen de ADN. O sea, hay gente que tiene que hacerlo, pero entiendo que vivimos de fe, hasta el científico vive de fe. Entonces, para mí, tranquilizar. Es decir, Yo solo he hablado con científicos que para mí la ciencia es magia, porque yo no tengo como chequear que efectivamente haya átomos que se comportan de tal manera y que las neuronas tienen corriente eléctrica. Te creo. Al Sí, no, científico también le juega. creo que eso es así, porque yo no me pongo a chequearlo. no, bueno. Entonces, y hay cosas que me parten la cabeza y digo, mirá la ciencia. Sí, bueno, yo creo que más que Qué salada magia la es ciencia, ¿no? confianza en otra gente. Claro, en pero decir cómo digo, ese es magia en el bueno, sentido de escapa totalmente a mí, pero te creo. Claro. ¿Entendés? Porque creo todo que el lo que el método hombre no científico y entiende lo demás. denomina A mí, como magia. Una cosa que me preocupa a mí, que eso es para otro día, ¿no? Pero una cosa que me preocupa a mí, ya sabes de esto, pero que me preocupa a mí mucho es que hoy se tiran cosas en los medios que no tienen ninguna validez científica, porque una cosa es que vos digas, yo creo en Dios, o hay gente que cree en los espíritus de los... no sé, que creen cosas que no se pueden demostrar. Ahora, cuando yo te digo cosas que son anticientíficas, y te las digo como que para mí es una verdad, y te la digo en un lenguaje medio rimbombante, como que estuviera demostrado, es también de un riesgo que hoy el desconocimiento de la ciencia lleva a que se presenten cosas en el ámbito de las terapias y demás como esto es verdad porque tengo un testimonio. Bueno, está, pero... A Miguel no le gustó nuestra entrevista sobre registros akáshicos. Por ejemplo, los registros akáshicos no tienen ninguna validez científica, por ejemplo, ¿no? Es una creencia, como una creencia de tipo Sí, esotérica, claro. ¿no? Entonces, a veces decir, no, esto está demostrado, no está demostrado. O sea, es una creencia, respetable, pero es una creencia, ¿no? Entonces, y ahí es donde uno tiene que distinguir y respetar las creencias. El tema es cuando las creencias se presentan como evidencias. Lo que decías hoy, ¿no? Ahí es donde yo salto y me sale el escéptico y aún siendo yo alguien creyente me pongo ateo metodológicamente. Metodológicamente, de hecho tengo muchos amigos ateos que les gusta esa parte de mí porque me dicen, me gusta cuando la otra vez en una entrevista de radio me preguntaron por los horóscopos y los destruí en 5 minutos y entonces me decían, saliste con la tanqueta, pero en realidad porque, a ver... una cosa es la astronomía como ciencia y otra cosa es la astrología, que no es una ciencia, y que los horóscopos que creemos de que tienen 4.500 años, de Asiria, o sea, hoy las constelaciones ni siquiera son las mismas, están en el mismo lugar, la Tierra gira sobre su propio eje, o sea, hoy yo que nací en junio, ya el Sol no se oculta en Géminis en junio, o sea, que ya debería ser de otra, o sea, no tiene ninguna validez de nada, o sea, es una creencia, irrespetable, pero es una creencia. Entonces, distingamos esas cosas. Y ahí es donde entra en el ámbito de
Bueno, además, en el Polo Norte no tienen signos del zodíaco porque no les da nada, entonces tampoco ellos tienen ningún tipo de... Porque la elíptica está sobre el horizonte de ellos, entonces no les da nada. Entonces no pueden tener signo zodiacal, o sea, lo cual también sería muy interesante preguntar a eso a los astrólogos. Pero el tema con esto es, hay creencias, por ejemplo, en la existencia de un creador, que no creerla de modo infantil es más razonable que creer en las hadas y los gnomos. O sea, me parece que son cosas que son distintas. Otra cosa es, como digo, el planteo de estos ateos me parece súper interesante porque desmonta mitos tanto sobre la religión como sobre el ateísmo y salimos un poco de esos lugares comunes donde le atribuimos que el creyente, por ejemplo, cree en sus dogmas, que es una cosa que me parece muy divertida también en Uruguay, es la confusión que hay entre fe y moral, que eso sí es culpa de Kant, negativamente, ¿no? Y de Hegel. Y es creer que los dos, por ejemplo, en el cristianismo no hay ningún dogma sobre moral, no existen. O sea, decirlo en palabras más sencillas. En palabras Sí, concretas no hay dogma sobre el aborto, por ejemplo. La iglesia, por ejemplo, cuando se opone al aborto es porque entiende que es un crimen porque es un ser humano, no es un tema religioso. O sea, es una concepción filosófica. Y podés discrepar todo el tiempo que quieras, pero no le digas que es un argumento religioso. Y eso lo hacen políticos, periodistas, y decís, no es un argumento religioso, no está basado en religión. Y lo mismo contra la eutanasia. Los temas de moral, el catolicismo cuando los discute a nivel público, no los discute con argumentos religiosos porque ni siquiera los tiene. No hay ni una cita bíblica para decir eso. O sea, en el fondo es una concepción filosófica de derechos humanos que dice, eso es un atentado contra la vida humana, contra la dignidad humana. Y discutilo todo lo que quieras en una sociedad democrática. Igual Pero, convengamos que también todo lo que dice la Biblia lo dijo un ser humano, que sí, supuestamente claro. se lo dijo... Pero yo puedo de respetar otra que para el creyente, musulmán, católico, su libro sagrado para él tiene autoridad. Claro. Para él. Si yo soy ateo, del otro lado, muchas gracias, pero a mí la Biblia no me aporta nada porque yo estoy del otro lado. Ahora, si vos venís con un argumento que no está basado en tu religión ni en tu libro sagrado, y ese argumento es razonable, está basado en argumentos filosóficos, racionales, por ejemplo, discutir qué es un ser humano y qué es una persona y a partir de cuándo, no me digas que yo no debería opinar porque mi argumento es religioso. Eso, además de discriminación, es ignorancia y además es no querer escuchar el argumento del otro. Le pongo la etiqueta y no lo dejo hablar. Y eso pasa en Uruguay, con la gente religiosa en los debates públicos, sobre los temas morales, con los evangélicos, con los católicos en general. En las redes sociales yo lo veo como, bueno, pero como vos sos religioso, tu argumento cae. ¿Y desde cuándo? O sea, ¿por qué no escuchás el razonamiento y lo peleás conmigo, no? Racionalmente, Dios no existe, discutamos. Dios no existe, discutamos. Entonces, y ahí es donde se quedan sin argumento, porque el único argumento que tienen es tu argumento es religioso, es decir, falso. Eso a mí es una cosa que me provoca muchas veces indignación por la falta de nivel de ese debate con estos temas. Y el que está el prejuicio y el sesgo de antemano. Pero vos en el fondo pensás así porque sos religioso. No, porque hay gente de mi religión que piensa lo contrario, por razones filosóficas. Como tengo amigos ateos que están conmigo en este tema. Entonces, ahí, en cualquier tema de moral. Otra cosa es que los dogmas religiosos son muy pocos y tienen que ver con temas sobrenaturales que al que no cree ni le afecta. Jesucristo resucitó. No sé, Dios es creador del universo. Esos son los dogmas, ¿eh? La virginidad de María. ¿Qué le cambia a la política? Nada. O sea, los dogmas religiosos son muy pocos y no le afectan al que no es creyente absolutamente para nada. Pero cuando se habla de temas de moral, aparece la palabra dogma. Y me parece que es injusta y además es impropia, filosóficamente hablando. Después hay algunas cosas que sí son, no me sale ahora la palabra, pero que lo que escribe el Papa, por ejemplo, sí. No es dogma la palabra. No, es magisterio. Y hay otra que ahora no me está saliendo. Doctrina. Doctrina, eso te iba a decir. Bueno, sí. Por ejemplo, yo te lo discutí con gente, yo soy católico no practicante. A la uruguaya. Sí. Pero con uruguayos católicos de verdad. A mí incluso alguna vez me dijeron, yo hay cosas en las que no creo, o sea, del catolicismo. Y me dicen, bueno, no puedes elegir lo que... Y yo qué sé, yo lo hago. O sea, en esto no creo. O sea, sí, si me vas a venir a citar la Biblia para decirme que ser gay está mal, yo te voy a decir, bueno, en esa parte no me interesa. Eso lo dejo de costado. Pero en otras cosas, por lo menos tengo dudas. O sea, soy un creyente con dudas, si crees que es en realidad la única manera de creer. Es que es la única manera de creer, eso lo decía el Papa Benedicto. Pero lo que discutí con gente que sabía de verdad, que había dado catequesis y demás, yo decía, no entiendo cómo un católico puede estar a favor de, por ejemplo, si a mí me vienen a robar y reaccionar y matarlo yo con un arma, por ejemplo, yo como católico digo, si a nosotros nos dicen que no matarás,
y esto me decían, bueno, no matarás, pero tampoco puedes ser boludo. Y me sacaron el catecismo Catecismo de la Iglesia Católica. y me decían ahí, bueno, hay situaciones en las que la vida es más importante que el no matarás, a defender tu propia vida, como desde lo sagrado, y eso no está en la Biblia, está en el catecismo, que es otra cosa, ¿no? Sí, O sea, como que hay, en la lo que religión pasa es también que, tiene un montón de sí, documentos y cosas así. El catecismo de la Iglesia Católica vendría a ser como la actualización de la misma fe al mundo de hoy. Y por eso, de hecho, la idea de que si me van a matar, yo estoy habilitado a defenderme y puedo provocarle la muerte. Pues la Biblia dice, no, ponele otra mejilla, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, ¿Y acá cómo sí, lo conjugo? pero también, sí, pero eso también puede ser como sacado de contexto porque Claro. hay otras frases que también son un poco más violentas, ¿no? Entonces, también Jesús también armó algún te quilombo. puedo que agarrar a otro. Jesús con un látigo en la mano y sí, por eso. Entonces, en realidad, eso es muy peligroso, los fundamentalistas tomar las citas. Por eso, las doctrinas de las religiones ayudan mucho a comprender como la doctrina bíblica como en su globalidad. Y, por ejemplo, sí, yo no debería lastimar a nadie, salvo que sea vida contra vida. Y entonces ahí, y eso pasa, y de hecho, hasta en el derecho en todo el mundo, la única legítima forma en la defensa. cual se puede matar a alguien es en legítima defensa. Y es una causa de justificación, ¿no? Entonces, yo lo tengo también a nivel religioso, en las religiones está eso, ¿no? Y de hecho algunos grupos fundamentalistas lo usan como forma ofensiva. Como yo interpreto que tú querés acabar conmigo, yo me legitimo para hacer una ofensiva de guerra, en algunos casos extremistas. Porque entonces el argumento es, tú estás atacando mi fe y mi vida, con tu cultura, o sea, podés darle la vuelta que quieras. Pero sí, hay un nivel de doctrina en las religiones que, sobre todo en el catolicismo, en los protestantes no. Los protestantes es la Biblia y punto. Y hay algunos concilios de Lutero, Calvino, pero digamos de sínodos, pero en realidad es la Biblia. La Iglesia Católica sí tiene un montón de textos que se llaman magisterio, que es de documentos de doctrina de lo que el católico entiende que debe creer. Pero tiene que ver más que nada con doctrina de tipo religioso. Después hay temas de moral, que son orientaciones de cómo un católico debería vivir moralmente. Pero aún así, la Iglesia entiende que hay diferentes niveles como jerarquía de verdades. No es igualmente, por ejemplo, si alguien dice yo soy católico, creo en la reencarnación, dejó de ser católico automáticamente. O sea, Ahora, la, si la alguien doctrina dice- puede cambiar, el dogma no. digamos, Claro, ¿no? ahora la doctrina ha ido cambiando a lo largo de los siglos Por en eso. muchos temas y en temas morales también ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? En los temas de moral, si bien se espera que uno, si tiene una identidad, entienda que no es tan separable la fe de la ética, no es tan separable, pero sí es verdad que no tienen a veces el mismo rango de jerarquía algunas cuestiones donde hay católicos que dicen yo en esto discrepo con la Iglesia, pero sigo siendo católico. Porque discrepo en un tema de moral, por ejemplo, la defensa propia. Bueno, yo no estoy a favor de la legítima defensa, o yo qué sé, pero no es que eso, digamos, estés renegando de tu fe. Ahora, si decís, no, Jesucristo es un extraterrestre, yo creo en la reencarnación, y en realidad el creador del mundo es un pulpo cósmico, bueno, ya diríamos que no es católico. O sea, el tema es, hay unas verdades de núcleo, en cualquier religión, que son como nucleares, que hacen a la identidad. Y después, si recorres el Uruguay, la diversidad, como dice el sociólogo Néstor da Costa, de catolicismos que encontramos en las personas como vos o como yo, o sea, que tienen como diferentes modos de apropiarse de esa fe, es tan variado como personas existen, ¿no? Lo que une ahí es una historia, una tradición, una doctrina, pero yo por eso creo que estudiar en el Uruguay religiones, ateísmo, por cómo ha sido nuestra cultura, y yo por eso les agradezco esta invitación, creo que lo que primero que tienen que ayudar es a desprejuiciar, porque creo que a eso ayuda pensar las cosas en complejidad y no simplificarlas. Y también para no etiquetar al otro tan fácilmente, ¿no? Cortita, perdón, porque quedó la primera parte de la pregunta sin responder. ¿Ibas Sí, por ahí? no. ¿Por dónde ibas vos? que Quería ya me hacer otra olvidé. pregunta que estaba relacionada a lo que Dale, dijo. dale entonces con eso. O sea, que está también relacionado con lo que vos dijiste. Ustedes hablaron de... vos dijiste en un momento, como un argumento para el ateísmo es hablar sobre la razón del mal y demás. Entonces, a mí lo que me pregunto es, capaz que me lo puedes responder, es cómo concilia la gente creyente, por ejemplo, en un Dios cristiano, que él se lo tiene más como benevolente, cómo concilia la concepción del mal. Ahí te respondería rápido que cada religión tiene diferentes concepciones del mal, pero todas intentan responder. Algunas religiones, no es el caso del cristianismo, algunas lo conciben de un modo fatalista o determinista, es decir, es parte de un destino que es inexorable y que nosotros además no tenemos por qué comprender. Entonces Dios en su sabiduría entiende por qué, o los dioses entienden por qué, y ahí te lo bancás y listo.
Por ejemplo, en la India, por ejemplo, hay 3 grandes dioses entre la multitud de dioses. Los 3 más importantes son Brahma, Shiva y Vishnu. Y de hecho Brahma es el creador y Shiva es el destructor. Y entonces cuando viene la buena cosecha es Brahma que nos bendice. Y cuando viene el tsunami es Shiva. Y bueno, y Shiva se enojó y vino a destruir. Y el mundo será recreado de nuevo. Y los tipos lo viven como, digamos, con mucha naturalidad, más allá de que sufran, ¿no? Y que no es que tampoco les caiga en gracia. Pero, digamos, hay una aceptación más fatalista de algunos desastres. En el caso judío, por ejemplo, no todas las teologías judías, pero algunas, las más ortodoxas, sostienen de que los males del mundo tienen que ver con consecuencias de nuestros antepasados, un pecado histórico, ¿sí? Que pesa sobre los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, seguramente el padecimiento tiene que ver con una infidelidad o un pecado tuyo o de tus antepasados. Entonces lo estarías pagando ahora, ¿no? En algunas teologías eso está. En el ámbito católico, lo que pasa es que como hubo muchos filósofos, por ejemplo San Agustín es de los que más teorizó sobre el mal. Entonces, y San Agustín teorizaba como diferentes causas. Decía, hay un mal que es el mal natural, que es el mal que nosotros experimentamos como malo, que es el de la creación, pero porque la creación es limitada, y si no es un Dios, no es perfecta, y por lo tanto hay accidentes, hay terremotos, y bueno, o sea, pero eso no es que sea algo malo en sí mismo, sino que es malo para mí, ¿no? Pero, como diciendo, eso es un límite de la naturalidad que tenemos que aceptar, que es el límite de la vida, ¿no? Bueno, pero cuando y después viene hay otro en que personas... Claro, cuando es el otro, por ejemplo, es el mal moral, que es el que depende de la libertad. Yo me compro 9 milímetros, vengo, le vuelo la cabeza a Gastón y el rey era católico, rezaba todos los días. ¿Y por qué Dios permitió que yo le pegara un tiro? Y bueno, porque justamente un Dios que crea un mundo en libertad no puede manejarlo como un titiretero. Entonces, obviamente que hay como una especie de que está demasiado regalado, habiéndonos creado tan libres. O sea, San Agustín habla de esta idea del libre albedrío, ¿no? Y entonces en la libertad como que Dios puede intervenir solamente cuando se le da lugar, y si no se le da lugar, digamos como que no se mete mucho. Entonces ahí hay una idea más de la libertad, pero a su vez André Comte Sponville le contraargumenta y dice, bueno, pero yo si veo que un niño está sufriendo terriblemente, la verdad que haría algo, ¿no? Claro. Entonces él tiene una frase muy dura, dice, parece que, y hago un paréntesis, en la Biblia, en el Génesis nunca se habla de manzana. La gente dice, Adán y Eva se comieron la manzana. No hay manzanas en el Génesis. Es el fruto del árbol. Y nunca dice manzana. Eso quedó en la tradición, no sé de dónde salió. Pero justamente como algunos ateos, como él, no lo tiene tan claro, dice, parece que a Dios le importaban más las manzanas que sus hijos, ¿no? Y lo dice con dolor, ¿no? Lo dice con dolor. Entonces, es interesante porque el problema del mal, si bien en el cristianismo tiene algún tipo de respuesta, no tiene una respuesta acabada como en otras religiones. Es interesante porque es la única que creo que por tener tanta historia filosófica, el problema del mal sigue siendo un enigma, y de hecho lo que te van a decir los teólogos católicos es Dios le hace frente al mal, el amor vence al odio, el perdón vence la culpa, la vida vence a la muerte, finalmente la resurrección, pero no te explica, digamos, la causa. De hecho, acepta que existe una injusticia misteriosa, incomprensible, pero que entiende, y de hecho el cristianismo es una religión donde su Dios está colgado de un palo torturado, ¿no? Entonces, de alguna manera es, si a él se dejó hacer esto, ¿no? O sea, como él amó recibiendo el odio, de alguna manera es una invitación a que el amor siempre tiene que tener la última palabra. Entonces es como un Dios vulnerable, un Dios que se expone, que incluso contradice los conceptos griegos de la metafísica de un Dios todopoderoso, porque un Dios que lo puede todo, Claro. ¿Cómo es que se expone así, ¿no? Entonces, el cristianismo, como depende mucho de Jesús, porque Jesús para los cristianos es Dios en persona, o sea, si Dios es así, o sea, está regalado. Entonces es como un enigma también, decir, bueno, es una religión del amor. Y de hecho Comte Sponville dice, a mí Jesús me conmueve, porque me da esperanza pensar que Dios puede hacer amor, solo que yo no puedo creer, ¿no? Pero, o sea, es como que él dice, soy como un cristiano cultural, ¿no? O sea, como que acepto, me gusta este Dios, dentro de todo lo que voy conociendo, pero no creo, ¿no? Pero es interesante porque ahí te muestra como que, y si esperabas una respuesta definitiva, yo nunca voy a tenerla, por deformación profesional, pero sí es cierto que hay escritos. Leibniz es un filósofo cristiano protestante que tiene un tratado sobre la teodicea, sobre cómo conciliar a Dios con el problema del mal, pero sigue siendo un tema conflictivo. Sobre todo, por ejemplo, después de los campos de concentración de Auschwitz, se escribieron muchos libros como Dios guardó silencio, ¿no? O sea, hay mucha crisis para el mundo judío después del Holocausto. A lo largo de la historia, sin duda, Sí. ¿no? La crisis para la sociedad armenia, que es profundamente cristiana, ¿no? Después del genocidio también. O sea, cuando los pueblos han sufrido tanto,
en su fe también se vio como acrisolada, ¿no? O sale fortalecida o arranca para el ateísmo. Y Entonces, de lo que se dice poco también es de la cantidad de gente que murió digamos, en la época estalinista, capaz, bajo el comunismo, sí. bajo el comunismo. Sí, de hecho los números son terribles. Muchísimos más Sí. altos. No, sin tener juicio de valor de que sea más alto, sea peor o mejor, ¿no? En cualquier caso es peor. No, pero de hecho es verdad que a veces ideológicamente se han como matizado y los totalitarismos... Claro. De hecho a mí cuando me dicen, no, porque la religión siempre es fuente de violencia, mirá, No, el ser sí- humano es la yo fuente digo, de violencia. El ser humano Es lo cada vez creo que yo. predica un absoluto y quiere aplastar con ese absoluto al resto, lo pudo hacer en nombre de la religión en las guerras del siglo XVI, pero el siglo XX, totalitarismos ateos como el fascista, el comunista y el nazi, porque son 3 religiones ateas, aplastaron más vidas que las religiones del siglo XVI. Entonces, ¿Cuánta gente mató a Estados Unidos en nombre de la libertad también, no? sí, por eso. Entonces, ahí uno dice, bueno, en realidad el problema no es la religión, el problema, como tú decís, somos nosotros. Y como la religión es un hecho humano, es también tan ambiguo como todo lo humano, y vos tenés la religión que ha dado gente como la Madre Teresa de Calcuta y como historias de vida envidiables en el sentido de que qué bueno que exista gente así, y también ha visto atrocidades, ¿no? Como lo que son los abusos en las iglesias. Entonces uno dice, bueno, también la religión a lo largo de la historia ha mostrado de lo que somos capaces, ¿no? Claro. Para el bien y para el mal. Por eso Pero no también- solo la religión, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que cualquier también sistema de creencia. hay una especie de... Por lo menos, a ver, yo me voy a meter en terreno pantanoso y yo te voy a decir más una opinión, creo yo, que es... yo también, cuando hablábamos de eso de la religión y creer en un Dios, pero no en las religiones, a mí lo que me pasa es eso, que yo un poco tampoco... Capaz que la palabra es que me opongo a las religiones por el simple hecho de que también están creadas por los seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Entonces, claro, la creencia o el creer en algo no está capaz que mal, pero ya cuando se hace una religión, se hace una institucionalización, se mata por religión, ahí es cuando yo creo que digo, habría que reevaluar algunas cositas. Pero bueno, nada, vos dijiste que tenías una pregunta que quedó inconclusa. Claro, yo te hice 2 preguntas en una. Y yo me fui al cuadro. No, me contestaste la segunda y la primera te la voy a pedir muy cortita, porque ya si está. era tarde cuando te le hice hace un rato, es más tarde todavía. Por vos, digo, ¿no? Porque aparte tenés que ir hasta la Shangri-La, costa. sí. Que era de las respuestas que hay sobre la existencia de Dios, ¿cuál es con cuál te quedas vos? Filosóficamente hablando. Sí, digamos. filosóficamente hablando, a ver, hay varias. Está el argumento ontológico de San Anselmo, no lo voy a explicar ahora, pero sigue siendo muy relevante todavía hoy para muchos, bien interpretado. A mí me gusta mucho Zubiri, que es un filósofo poco conocido, es en el que más he estudiado, y él lo que plantea es que él parte de algo que es que el ser humano tiene como una constitutiva religación, él le llama religación, es decir, que se vincula con lo real, sabiendo que la realidad siempre es más que él y la realidad es más que lo que conoce. Y ese concepto de que como que intuitivamente accedemos a que hay un fundamento de lo real que trasciende lo real, o sea, como una experiencia directa que tiene el ser humano ante lo real, se fascina, se deslumbra, le sobrecoge, es como que la experiencia humana de esa religación, que sería un tema muy largo de explicar, es como un indicio, que el Zubiri lo dice así, unas pequeñas esquirlas, ¿no? O sea, como un arañar esa idea de que hay algo, él dice así, hay algo que es Dios, dice él, ¿no? Porque desde la filosofía ese es el argumento, que va muy de la mano, muy parecido a los filósofos que van tomando los argumentos que vienen de la ciencia para decir, ante la maravilla de 100.000 millones de galaxias y el mundo microbacteriano y la maravilla de la biodiversidad y de la vida y de todo este mundo, es decir, todo eso me induce, era un argumento muy antiguo, es del siglo XIX, pero en realidad Cicerón lo plantea también, y es la idea de que cuando vos ves un reloj que funciona tan bien, es una idea clásica, te hace pensar que esto tiene una inteligencia detrás, esto no puede ser simplemente fruto del azar, ¿no? Si vos ves una piedra, decís, siempre estuvo ahí, pero si ves un reloj, igual ese argumento hoy ha caído porque hoy el conocimiento de la vida biológica no es tan estática, ni la vida astrofísica tampoco. Hoy hay la ciencia ya demostró que toda la realidad que existe es muy dinámica, ¿no? Y más, podemos pensarla más que como un reloj, como un organismo vivo que se va, ¿no? Como modificando a sí mismo. Y entonces, pero
te diría que la maravilla de la vida te hace siempre la pregunta. O sea, ¿es solo esto o hay algo más? Y creo que siempre y Comte Sponville como ateo también dice lo mismo, que a él lo que más le acerca a la religión, aunque se convence de su ateísmo, es que la vida siempre tiene un halo de misterio que no tiene que ver con lo que la ciencia no explica. Tiene que ver con una experiencia de que yo soy más que lo que creo que soy y la vida es más que. Y esa experiencia del más que es de un fundamento que trasciende lo que podemos palpar o comprender. Y eso genera la pregunta porque la causa aristotélica no es una causa temporal, porque Aristóteles pensaba que el mundo era eterno. O sea, es una causa que a veces se interpreta mal como una especie de cosa, tipo una cosa que causa la otra. Y eso es una concepción física de algo metafísico. La causa es, en realidad, yo lo traduciría mejor por la razón de que las cosas sean. O sea, casi que te diría, ¿cuál es la razón de que seamos lo que somos y que seamos como somos? Y la razón de la vida es lo que abre a la pregunta por la existencia de Dios. Pero abre la pregunta, no es que la demuestre. Por eso creo que con el tema de Dios, un creyente puede tener certezas subjetivas de que está seguro de que Dios existe, por sus experiencias personales, por sus vivencias, pero eso queda en el ámbito de lo subjetivo. Pero en el ámbito más filosófico, lo que creo que está bueno decir es, no podés decir, la religión es una especie de anestesia para gente tonta que no piensa. No, si te haces radicalmente en serio las preguntas, no podés esquivar la pregunta de que tal vez haya Dios. Y creo que es eso. Digo, hay muchas escuelas filosóficas para hablar de esto, pero yo creo que esa es como la que a mí más siempre me ayuda a acercar al ateo con el creyente. No tengo más nada que decir, creo que lo dijo todo, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Miguel Pastorino, que no dijimos docente universitario, estudiante eterno, Sí. y que siempre decimos al último, te pueden seguir en tal red social, no sé qué, vos dijiste, usás Twitter muchísimo, Sí, o sea, te usando pueden Twitter es la que buscar más uso, ahí, sí. columnista en Voces, habitual coordinador de la Mesa de Filósofos y habitual participante también, no siempre, pero En perspectiva, casi siempre sí. si no estamos acá, estamos escuchando. Y estás por dar un curso ahora de Filosofía y Tecnología, ¿no? Sí, junto a otros. En realidad Junto a el curso Javier lo Massa, coordina me parece. Javier. Más bien es la especialidad de Javier y Maibet, pero yo acompaño con algunas clases. Pero que es abierto, ¿verdad? No es, Es solo para abierto, los sí, a estudiantes todo de la UCU. público en la Es en la UCU, UCU, pero... y ese lo encuentran en las redes, y si ponen Filosofía de la Tecnología UCU va a aparecer enseguida. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Cosas dulces para